Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Auténtica Talks. Hoy día estoy súper emocionada y feliz por la invitada que tenemos y bueno, antes de seguir, solamente quiero agradecerte, Jos, por estar aquí, darte la bienvenida y pues cuéntanos un poquito más de ti también y de por qué estás en este espacio. Ay, muchísimas gracias, Silvia, y gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor, es un regalo poder ser parte de este proyecto tan increíble que has emprendido. Entonces, bueno, pues yo soy Josie Álvarez, soy una mujer mexicana, tengo 27 años y la verdad es que yo creo que estoy aquí porque pues, Dios me ha salido al encuentro de formas muy misteriosas, pero a la vez muy increíbles, que me han llevado por un camino de prepararme primero en teología del cuerpo, después de haber estudiado ciencias de la familia en el Instituto Juan Pablo II, empecé a estudiar teología del cuerpo en distintos institutos, TUV en Filadelfia, con Christopher West, o sea, como varias cosas, y me llevó después a el modelo Creighton, que es este sistema de monitoreo y reconocimiento de la fertilidad, en el que bueno, que también, del que vamos a estar platicando, pues, pero en el Instituto Pablo VI en Omaha, Nebraska. Y pues todo eso como fue preparando un camino profesional o un camino personal de misión también, a la vez que yo daba clases para niñas, en prepa, en secundaria, en universidad, bla, bla. Y dio pie a también crear el programa de Amar Así, o bueno, el proyecto de Amar Así con mis dos amigas, Andrea y Sofi. Y entonces, pues nos dedicamos básicamente tiempo completo a la formación de personas, de matrimonios, de jóvenes, de familias, ¿no? Sobre todo en lo que la teología del cuerpo es, y cada una como con un expertise, o más que un expertise, como una pasión más específica dentro de la teología del cuerpo, ¿no? Y yo sí tengo que decir que para mí ha sido 100% el tema de la vida, de la fecundidad, la fertilidad, y pues creo que eso me tiene un poco aquí. Entonces digo, eso es quién soy, digo, soy hija, soy hermana, soy novia, antes que otra cosa, pero bueno, esto es un poco también de mi vida y mi historia. Ay, me encanta, me encanta. Y les quiero contar que, bueno, yo conocí a Jos porque fue mi profesora de hecho, del último módulo del Diplomado de Teología del Cuerpo que hice con el Instituto Juan Pablo II de México, justo. Y la verdad es que me encantó tu forma de enseñar, o sea, de verdad que me inspiraste un montón porque primero, o sea, dije, wow, esta chica como súper joven, está súper bien formada y sobre todo como que esa pasión con la que nos transmitiste este último módulo, que además fue como que el cierre de todo y le dio también mucho sentido a todos los módulos anteriores que veníamos viendo, entonces me quedé así como, wow, de verdad, fue increíble. Y me acuerdo también que, claro, teníamos todos estos compañeros que muchos de ellos eran sacerdotes y un poco mayores. Y también me encantó eso, o sea, como que lo hablabas con una naturalidad, cero, no sé, cero prejuicios que normalmente uno tiene, ¿no? Cuando habla un poco de estos temas y del ciclo y del tema de la fertilidad y tal. Pero no, o sea, de verdad, en realidad no tiene mucho sentido tener ese prejuicio, pero me encantó que tú me ayudaste a ver las cosas así, o sea, con una naturalidad y también de alguna manera como dándole ese sentido también más espiritual y diciendo, oye, por algo funciona así, por algo funciona de una manera tan perfecta. Entonces, de verdad, también créeme que por eso y por todos los proyectos, como tú dices, de Amar Así, además que tuvimos la suerte de conocernos en persona este año en Sí. Hechos 29, dije ya, o sea, Dios tiene que estar aquí y aparte hablemos de este tema que es tan fascinante que podríamos quedarnos horas hablando, pero bueno, por lo menos un pedacito de justo de lo que nos contabas, ¿no? De esta formación que tienes en Creighton y como les cuento yo, o sea, todo lo que vimos en este último módulo de Teología del Cuerpo, ojalá lo podamos aquí condensar un poquito y contarles de qué se trata. Una de las cosas que me impactó un montón también es que tú nos decías, y te he escuchado creo que en algunas ocasiones decir que el ciclo que es como una orquesta. Puedes como explicar un poquito más de esta idea que me parece hermosa. Claro que sí, Silvia.
Sí, la verdad lo digo muchísimo, porque todo esto que tú decías de los prejuicios que tenemos, no hay que meterle mucha cabeza para darnos cuenta que es verdad, que o por un lado se nos ha hecho creer que es algo tan íntimo que nadie lo tiene que hablar y entonces nadie lo conoce, o por el otro lado estamos bombardeados por todos lados con mensajes que nos hacen creer que nuestra fertilidad y toda la forma en la que funciona tanto el cuerpo femenino como masculino para poder dar vida es una enfermedad y es una amenaza. Entonces, realmente se nos ha arrebatado la capacidad de asombro que debería provocarnos lo bien que estamos hechos. Y entonces también pienso mucho en esta frase de San Agustín de que nadie conoce lo que no ama, o Santo Tomás, ya ni sé quién va, pero nadie conoce lo que no ama. Como no conocemos nuestros ciclos y el hombre no conoce su fertilidad, la verdad es que parece algo misterioso y como además, en el caso de la mujer sobre todo, es algo complejo, porque sí es complejo, ¿no? Termina siendo este enemigo misterioso y enigmático que viene a atacarme por lo menos una vez al ciclo y el resto de mi vida, pues con un montón de enfermedades y cosas que provienen, ¿no? De ahí. Entonces, como que yo en este camino de ir descubriendo la fertilidad, de ir descubriendo los ritmos naturales que me han sido dados en mi cuerpo femenino, ¿no? Llegué a la conclusión de que si bien hay algo de misterioso, no es porque sea incomprensible o porque sea demasiado complicado, sino más bien que es una complejidad tal que puede hablarse de esta analogía que yo digo, que es la de una orquesta. Porque nadie va a una orquesta cuando la escucha, cuando te dejas interpelar por las notas, por los sonidos, no cierras los ojos y te transportas a otro lugar a través de esa música y se queda clavado en lo complicado que debe haber sido provocar esa música. Entonces yo estoy convencida de que si las mujeres fuéramos capaces de comprender un poco más nuestros ciclos y de verlos con esta mirada sobrenatural también, de aquello que nos anuncian, de aquello que nos revelan de nosotras mismas, entonces tendríamos una relación completamente distinta con ellos y por lo tanto con nosotras mismas. Entonces, hablo de una orquesta porque, pues, como en una orquesta, miren que yo no sé tantísimo de música, pero si algo que me queda claro cuando yo he ido a un concierto es que hay un montón de instrumentos, que hay aquí alguien, ¿no? Tenemos aquí al maestro que coordina todo y tenemos un montón de notas y partituras. Y no sabes cómo, porque tú como espectador no te enteras, o sea, no te da la cabeza para entender cómo todo se toca de una forma tan coordinada, con silencios y sonidos y un montón de cosas para hacer esta música. Y la realidad es que así es nuestro ciclo menstrual, porque no es algo que solamente sucede, que, o sea, a veces pensamos solamente, ¿no?, en los órganos reproductivos internos, pero es algo que empieza desde el cerebro. Y en realidad, todas las hormonas que van subiendo y bajando y todo lo que se va produciendo y que también se muestra hacia el exterior, porque hay unos signos de fertilidad que se anuncian hasta el exterior, son una coordinación perfecta, perfecta que si conocemos, no podría hacer más que maravillarnos, más que provocar ese estupor. Entonces, más allá de creer que el ciclo menstrual es una simple menstruación, ¿no? Que siempre digo yo, es que, claro, o sea, con la poca educación sexual real, porque es sexual en el amor, decía Juan Pablo II, que hemos tenido sobre hombres y mujeres, pero en el caso específico de nuestros ciclos, las mujeres, pues crecemos pensando que lo importante del ciclo menstrual es una menstruación, que es lo más llamativo, siempre digo que es lo que te arruina las albercadas, lo que te hace sentir inflamada, pero del resto no nos enteramos. Y realmente el corazón de nuestro ciclo menstrual está en la ovulación y en el ciclo de la ovulación y cómo este produce el estrógeno y produce la progesterona, que son las hormonas principales de la ovulación, y cómo estas son movidas por la LH y la FSH, o sea, otras hormonas, pero son un montón de cosas que si, o sea, que si uno las comprende,
se maravilla. Entonces, por eso yo hablo de una orquesta, porque yo creo que simplemente hablar de un sistema reproductivo y simplemente hablar de un proceso de reproducción no le hace justicia a la belleza de lo que es y de lo que quiere revelarnos. Sí, sí, totalmente. Dos cosas de lo que dices que se me vienen a la cabeza es, la primera, claro, muchas veces lo vemos como algo súper negativo o que de alguna manera nos, incluso que nos coarta la libertad de movernos Sí. tranquilas o de, no sé, de ir a trabajar normalmente o un montón de cosas que de verdad sí puede ser que hay un problema por ahí que de alguna manera nos afecta la calidad de vida, pero bueno, esa es otra conversación. Sí. Y nada más nos quedamos como en esa parte negativa y también nos quedamos con ese conocimiento superficial, ¿no? Claro, el ciclo dura 28 días, que se supone que es el estándar, como si todas fuéramos igualitas y como si todos nuestros ciclos fueran iguales. Y aparte, todo el tema que gira en torno a la negatividad o a lo difícil que se nos hace el tema de la regla, ¿no? Incluso por ahí hay un dicho que dice, a quien Dios quiso, hombre le hizo. No sé si has escuchado, pero Qué justamente fuerte. haciendo alusión, de verdad, súper fuerte, justamente haciendo alusión a eso, ¿no? A que la mujer está fregada porque los cólicos y la regla y no puede hacer un montón de cosas y no se puede desenvolver, digamos que positivamente. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que es un tema del que no se habla, sino casi que cuando estás a las puertas del matrimonio. Bueno, en mi Sí. caso fue más o menos así, la verdad. Yo igual pienso que es una locura porque estuve en un colegio de mujeres por toda mi vida, o sea, 12 años y nadie me explicó tan a profundidad el ciclo. Y segundo, como que de alguna forma, cuando yo me iba a casar, dije, ok, tengo que ponerle un poco más de atención a este tema, me metí a unas clases de Billings, luego, bueno, cambié de método a Creighton y tal, pero nunca se me ocurrió que cuando era soltera tenía que saber algo del tema. Y para nada, o sea, justo lo que acabas de decir, todo se centra en más en el tema del acto sexual prácticamente y el resto deja de importar, cuando nos marca tanto como mujeres que de verdad influye también incluso en cómo nos desenvolvemos, en el tema hormonal, en el tema emocional y tal. Entonces, ¿qué piensas de eso? Ay, no, es que le acabas de dar en el clavo algo que yo digo, me moriré hablando de esto y sobre todo ahora que yo soy soltera, como yo les compartía, no soy hija, soy hermana, soy novia. Yo todavía no estoy casada y cuando yo empecé a estudiar el Creighton no tenía ni siquiera novio. Entonces, muy lejos del tema de una vida sexual o de la posibilidad de tener un embarazo o no tenerlo, comencé este camino porque, como les decía, Dios me dejó ver la necesidad de que como mujer soltera, como mujer fértil, ¿no? O en una edad fértil, empezar a ponerle atención a esto. Y si algo que yo me he dado cuenta es que no estamos haciendo lo suficiente si dejamos el tema para el día que te dan un anillo o el día que empiezas tu compromiso o a los 3 meses que te estás casando. O sea, si alguien aquí nos está escuchando y está a punto de casarse, bueno, o sea, no es suficientemente tarde, o sea, hazlo. Pero siempre digo que esto deberíamos conocerlo y este camino deberíamos emprenderlo tantísimo más chicas. Obviamente hay una gradualidad porque pues no es lo mismo lo que una niña de 12 años comprende que a lo mejor lo que una niña de 18, pero toda nuestra vida debería estar marcada por una educación muchísimo más certera, muchísimo más honesta, transparente y bella también, porque yo no estoy hablando de una educación reductiva biologista, o sea, estoy hablando de una educación que me ayude a mí a comprender que todo esto que sucede en mí me va a marcar ya como mujer soltera. O sea, ¿por qué? Porque el ciclo menstrual va a influir en mi estado del humor, en mi creatividad, va a influir en mi sistema inmunológico, en mi sistema óseo. O sea, no es solamente un sistema ahí dado para poder tener hijos, aunque claramente no, o sea, nos da la posibilidad, nos influye toda la vida. Entonces, realmente estoy convencida de que las mujeres solteras deberían conocerse. Además, hoy que se habla tanto del empoderamiento, y hoy que se habla tanto de la mujer de querer ser dueña de sí y tal, estoy convencida que este es un camino de verdadero empoderamiento. Porque el empoderamiento no vendría de rechazar quién eres, sino de realmente descubrir quién eres y entonces potencializar eso que eres, ese quién eres, ella quién eres.
Entonces, estoy convencida que esta información te da libertad, te da este conocimiento, te da esta sensación de, sí, como de ser dueña de ti, de ser señora de ti. También la verdad es que te da la posibilidad de hacer diagnósticos súper prematuros, porque muchísimas de las hoy personas que sufren infertilidad o que sufren de ovarios poliquísticos o cosas como endometriosis graves o cuántas cosas no hay o sea, respecto a la salud ginecológica, han venido cargando con eso a lo mejor unos 8, 10, 15, 20 años, ¿no? Y como nosotros creemos que la fertilidad es algo, siempre digo con porque siempre está aquí atrás de mí, que tú prendes y apagas el día que tú quieres, entonces pensamos que puedes soportar todas esas cosas, incluso los cólicos, incluso todos los efectos secundarios, o incluso puedes empastillarte o lo que tú quieras, ¿no? Sin tratar verdaderamente los problemas, o a lo mejor ni siquiera los vamos a notar. Porque también es real que como hay tan poco conocimiento al respecto, normalizamos muchísimas cosas. Ahorita decías lo de, o sea, no poder ir a trabajar. Es que una mujer no debería no poder ir a trabajar por su ciclo menstrual. Y si hay algo, si hay un cólico tan fuerte que le incapacita, entonces debería buscar ayuda ginecológica. Pero entonces, como nadie habla de esto, como no sabes nada, no, pues entonces no, hay hasta las abuelitas que te dicen de que, ay, bueno, tu cuerpo te está preparando para el parto, ¿no? Y no, o sea, tu cuerpo va a sufrir en el parto, pero no tiene que sufrir 15 años. Entonces, es real que como mujeres deberíamos conocernos. Y también creo que hay muchos, muchos prejuicios. O sea, Silvia, a mí me ha tocado que hay mujeres jóvenes que quieren aprender el Creighton, solteras, que no tienen vida sexual, que viven la castidad con sus novios, que no, o sea, no es un tema de para evitar o posponer, o sea, lograr o posponer el embarazo, pero sus mamás se asustan muchísimo. O sea, ha habido niñas que me quieren buscar escondidas y yo digo, no, a ver, o sea, no puedo, no, o sea, tampoco vamos a hacer aquí algo, ¿no? Pero más bien a mí lo que me hace preguntarme es cuánto desconocimiento hay detrás y cuánto temor tenemos al conocimiento. O sea, porque esa es la realidad. Nos da miedo que con ese conocimiento podamos tomar malas decisiones. Pero todo lo contrario, al final, a mí me ha tocado constatar cómo con este conocimiento viene una maravilla, viene un estupor, viene una reverencia. Y entonces también me la pienso muchísimo más para tomar decisiones. Y luego no se diga lo que pasa. Cuando entonces ya empiezas una relación, incluso un compromiso para el matrimonio, y tú ya incorporas a tu futuro esposo al tema, pero tú conociéndote. Eso es maravilloso, porque entonces también es un approach diferente, o sea, no es un, hola, vamos a hablar de estos métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad a 5 meses de casarnos y yo estoy nerviosa porque no entiendo nada y la mayor parte depende de mí, aunque también te involucro a ti, pero entonces tú me ves nerviosa a mí y entonces estamos nerviosos los dos. Que insisto, al final, si ese es el caso, si esa es la situación como te pasó a ti, vaya, se logra, le echas ganas y lo sobrellevas y lo aprendes y lo llevas al matrimonio. Pero estoy convencida de que cambiaría muchísimo la cosa si más bien yo, mujer, llegara conociéndome, llegara segura, llegara entendiéndome, ¿no? Me comprometo, entonces nos hacemos los dos responsables de esto, pero creo que también lo podríamos transmitir con muchísima más seguridad, ¿no? A nuestros hombres o el hombre que se va a casar o el hombre que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Porque obviamente él no tiene un ciclo menstrual, ¿no? Entonces generalmente a los hombres todavía les cuesta un poco más pensar en una alternativa natural para reconocer la fertilidad y para planear la familia. Entonces, yo creo que eso podría ayudar muchísimo también a que en el sentido de planeación familiar natural se viviera con muchísima más libertad, con muchísima más seguridad, con muchísima más confianza. Solo para terminar esta idea, aun si nadie nunca, o sea, aun si una mujer nunca se casara, esto es para ella, ¿ok? Pero pensando también en todas las lagunas que tenemos en la pastoral familiar en relación a la planeación familiar natural, yo creo que la principal es empezar a hablar de esto muchísimo tiempo antes de un compromiso, ¿no? Claro, es que justamente lo que pasa es que ese desconocimiento, esa inseguridad y esos temores son los que de hecho no te permiten ser muy libre ni muy responsable de tus decisiones. Como tú decías, o sea, de verdad este es el empoderamiento real que te va a permitir
tomar decisiones a título personal, siendo mucho más consciente, mucho más proactiva, incluso en tus relaciones con los demás. Y por ejemplo, algo que pasa muchísimo también es que incluso como tú tienes un desconocimiento tal, vas donde el médico y dejas que prácticamente el ginecólogo tome decisiones por ti y de hecho no es que tengas que saber todo, pero por lo menos tu ciclo, que es algo tan básico, te va a ayudar a que tú por lo menos estés un poco más consciente y des ese paso. O sea, por ejemplo, la típica que te recetan pastillas anticonceptivas para todo, ¿no? Y tú quizás te pones ahí a evaluar de manera superficial, pero realmente no estás entendiendo por qué estás tomando esa decisión. Y lamentablemente sí creo que también a ese nivel muchos médicos, y bueno, también por el contexto, ¿no? Porque es difícil para ellos como que estar tan conscientes de lo que pasa con cada paciente. Pero ¿qué pasa si la mujer ya viene con esa información previa? Entonces obviamente la cosa va a ser muchísimo más fácil y tú vas a poder tomar la decisión que quieras tomar, pero de manera mucho más informada, ¿no? Totalmente. Sí, y claro, o sea, tanto desde que eres soltera, casado, lo que sea que esté, la situación que estés viviendo, o sea, me parece que es algo básico y me encanta esta analogía de no sé a dónde mirar, pausa, no sé a dónde mirar porque estoy mirando a la cámara y mirándote a ti, pero bueno, parece que estoy viendo hacia abajo, no, estoy viendo a ellos, para la gente que está viendo en YouTube. Lo que te iba a decir es que hay una analogía, que esto también me llama mucho la atención, del tema de las estaciones. Entonces, por Ujú. ejemplo, que cuando estás con la regla un poco sería como el invierno porque estás decaída, tal. Cuando estás en el periodo de ovulación, estás en verano y estás mucho más productiva y estás con muchas más ganas y energía de hacer cosas. Entonces, lo único que quiero decir con esto es que sí, obviamente es importante, como decía hace un rato, porque con esta información puedes incluso tomar decisiones en conjunto con tu doctor y no dejar que decidan por ti porque tú no tienes idea y te desentiendes del asunto, sino que también a un nivel del día a día, o sea, de la Totalmente. cotidianidad. Es tan como heavy el hecho de cómo para una mujer el ciclo está tan como incorporado en su esencia femenina que te ayuda también a incluso a ser más productiva o a planificar mejor tu mes y tu semana, siempre y cuando te conozcas mejor. O sea, que Y eso me parece... eso es súper fuerte porque sí creo, o sea, yo sí conozco mujeres que ya han llegado a un nivel, o sea, ese es mi goal literal, pero que adaptan su planeación del mes, ¿no? Al momento de su ciclo y ya saben que hay cosas más pesadas o que implican más creatividad, que justo dejan para esa fase que decías tú que es como el verano, ¿no? Y que saben que en el invierno es mejor dejar lo que es más como de talacha, o sea, que va a implicar que tu cerebro, o sea, y tu creatividad no esté a su 100% o incluso que cambian un poco hasta el modo de alimentación o el ejercicio que practican dependiendo del ciclo. Entonces, realmente es increíble porque más allá de lo que tantas veces se nos promueve, que es como declararle la guerra a nuestro ciclo menstrual, a nuestro cuerpo, es más bien aprender a bailar en su sintonía, ¿no? Justo escuchando su música. Y entonces, claro, va a ser muchísimo más fácil bailar si sabes, o sea, ¿no? Si estás en el mismo género musical, porque si no, pues entonces es imposible, ¿no? Entonces sí creo que es algo del día a día y que es algo fascinante, fascinante, fascinante. Sí, totalmente. O sea, incluso uno puede como darse un poco de permiso sabiendo esto y decir, ok, o sea, estoy en una época donde tengo la regla, me estoy un poco más decaída, simplemente mi ritmo no va a ser el mismo, voy a descansar, voy a tomar estas vitaminas, voy a comer diferente, yo qué sé, uno también ya se va conociendo y Exacto. obviamente somos personas integrales, entonces también el ciclo está incorporado, como tú decías, en la alimentación, en el ejercicio, en las horas de descanso, entonces como que al final cuando vamos entendiendo eso a profundidad, también nos vamos conociendo mejor y podemos ir adaptando nuestras rutinas y incluso nuestros propósitos del mes, de la semana, yo que sé, que pueden ir Totalmente. adaptados justamente a este conocimiento, pero es eso, ¿no? Es conocer y claro que después es inevitable enamorarse de este tema y estar fascinadas y tratar de también, o sea, porque al final vamos a ver que nos vamos a sentir mucho mejor y que nos va a ayudar justamente tener este conocimiento y saber que quizás no vas a programar tus vacaciones en ciertas fechas
aprovechas porque te vas a sentir peor y vas a cambiar a la siguiente semana, yo qué sé. O sea, de verdad te da un poder de decisión que va incluso más allá de grandes decisiones, como decían, ¿no? Y que se convierte en algo que está totalmente integrado en tu vida y en tu esencia. Así que de Totalmente. verdad es increíble. Otra cosa que quería preguntarte yo también, volviendo al tema de lo que me enseñabas en el diplomado, es que, claro, también sentimos que hay una, o sea, supuestamente lo que nos han vendido y lo que nos hemos creído también por no profundizar y por no indagar más, es que la iglesia está como totalmente cerrada a estos temas y simplemente, como tú dices, o sea, más allá de decir algo bueno o malo, lo peor es que hay una indiferencia brutal, o sea, no se habla del tema, se lo elimina. Sí. Así es algo misterioso, es algo complejo, fin, hasta ahí llega. Entonces, yo sí que me quedé sorprendida, bueno, con todas las enseñanzas de la teología del cuerpo en general y específicamente con la Humana Evite, porque te dice las cosas con una claridad y de verdad con un respeto, con una reverencia y con un conocimiento mucho más profundo de lo que cualquier persona secular o incluso un científico o un médico puede estar involucrado a un nivel tan profundo entendiendo a la mujer desde su esencia. Totalmente. Y digo, como lo viste en el diplomado, a mí me puede matar de pasión, así, hablar de cómo sé que no han sido suficientes, porque ahí sí soy la primera en responsabilizarme en que hay una gran omisión respecto a estos temas en la iglesia, pero también estoy consciente de que ha habido esfuerzos importantes que por lo menos a nivel de magisterio nos dejan claro que la iglesia no tiene miedo de que conozcamos estas cosas y por el contrario, ¿no? Silvia hablaba ahorita de justo Humanevite, estamos hablando de 1968, anteriormente ya había otras cosas pinceladas, pero, o sea, muy claramente tenemos Humanevite. Antes, en 1960, Juan Pablo II, cuando todavía era cardenal, escribió un libro, Amor y Responsabilidad, en el que habló del ciclo de la mujer y la responsabilidad de ambos de conocerse. Habló de muchísimas cosas, un tratado moral sexual que es precioso, o sea, que puede ayudar muchísimo a comprender. Pero tú te das cuenta, justo como tú decías, con una reverencia y un pudor, pero a la vez una claridad, sin temor a hablar de la importancia de atreverse a hablar de estas cosas. Y que, o sea, que se puede decir después de su teología del cuerpo, ya que compartió a partir de 1979, en el que hacía ver esta responsabilidad de conocer e incluso tanto Pablo VI como Juan Pablo II hacían un llamado a los médicos, a los hombres de la ciencia, diciendo, los necesitamos para poder comprender cada vez más claramente esto, no con la intención de biologizar la ética, ni biologizar la moral, ni biologizar la fe, pero para poder comprender, porque nuestra fe es una fe razonada, o sea, fe y razón son dos alas que elevan al espíritu humano. Entonces, necesitamos este conocimiento y ellos hacían esta invitación sin temor. Obviamente todos sabemos que la ciencia también se puede ir al extremo de querer ser creador y querer sentirse Dios, pero no es esa la invitación que ellos hacían. Más bien es este llamado de poner el conocimiento, de poner la ciencia, de poner la medicina, porque finalmente estos no son cuentos chinos, o sea, ni son remedios caseros. Estamos hablando de ciencia, de métodos sistemáticos como el modelo Creighton o como el Billings o como otros maravillosos que existen, ¿no? Que lo que nos ayudan es a tener una formación sólida, un conocimiento. Y después harán ellos, claro, la invitación y el magisterio de la iglesia siempre lo hará, de con esa información hacer un discernimiento, que quiere decir, obviamente, preguntarle a Dios, Dios, bueno, ¿cuál es el sueño que tú tienes para nuestra familia? ¿Cuál es el sueño que tienes para esta comunidad de vida y amor? Y entonces así decidir cómo vivir la información, ¿no? Porque básicamente lo que te da un método de reconocimiento de la fertilidad, además de todos los indicadores de salud, es la posibilidad de entender cuándo es tu periodo fértil y cuándo es tu periodo infértil. Y estoy diciéndoles que un cardenal polaco y un papa italiano hablaron sin miedo de que la mujer tenía unos ciclos y unos ritmos inmanentes que había que conocerse y que el hombre no podía tampoco quedarse atrás, porque oigan, esto también es bien importante, no puedo dejar de decirlo, Silvia, porque
O sea, no es que los hombres aquí no tengan chiste, porque a ver, ustedes también son fértiles, hombres, si alguien nos está escuchando, o sea, o mujeres, compártanselo a los hombres, ¿no? O sea, ellos también son fértiles, ellos también tienen una fertilidad, y de hecho ellos son fértiles todo el tiempo, y es mucho menos complejo su misterio, sí, sí es mucho menos complejo, pero al final es algo que también les ha sido dado. Y luego también, o sea, nos queda clarísimo que ninguna de nosotras puede concebir a un hijo solo, ninguna, literal. Entonces, por más que nuestra orquesta funcione perfectamente y toque las mejores melodías, nosotras no podemos tener un hijo solas. Entonces, cuando ya estamos hablando de un método de reconocimiento a la fertilidad en el contexto de un matrimonio que lo vive para planear su familia naturalmente, hombre y mujer deberían estar involucrados. Y sobre esto habla mucho Juan Pablo II, haciendo un llamamiento a los hombres también de responsabilizarse. Y como les decía, de vivir esta paternidad responsable. Entonces, con esta información, no tenerle miedo a conocerla, más bien pedirle la gracia a Dios para con ella poder discernir y que más bien en el corazón haya una apertura a la vida auténtica para saber, pues, cómo vivir esta información, qué hacer con ella, ¿no? Pero no hay temor, o sea, no hay temor. Y perdona a todas las personas a las que alguno de nosotros, como miembros de la iglesia, les ha hecho creer que la sexualidad, que incluso el ciclo menstrual, que todos los temas del ser femenino o del ser masculino pueden ser sucios o son temas que no se deben tocar. Claro que no son. Dios todo lo ha hecho bueno, todo lo ha hecho bueno. Y el ser humano es capaz de conocerse, de poseerse, de libremente tomar decisiones y esa es simple y suficiente evidencia para saber que si hay signos de fertilidad, que son estas notas que nuestra orquesta toca al exterior, Dios quería que conociéramos esto. Dios quería que conociéramos esto. Dios quería que fuéramos conscientes de este misterio dado. Entonces, no hay temor y hay mucho que tenemos que hacer, pero por lo menos aquí Silvia y yo estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? O sea, para que en la iglesia estos temas sean muchísimo más compartidos, como decíamos, con reverencia y pudor, pero con la verdad. Sí, totalmente. O sea, de verdad cuando te escucho hablar y yo también cuando me he involucrado un poquito más en estos temas, me doy cuenta de que justo ese conocimiento, pero que viene desde el amor, desde la libertad y desde la responsabilidad también, porque te tienes que hacer Claro. responsable de esta información y de verla con esos ojos y con un sentido mucho más sobrenatural, pero qué distinto sería y cuántas heridas se evitarían también si tanto los hombres como las mujeres fuésemos capaces de ver de esta manera el ciclo y nuestra fertilidad y nuestra fecundidad también, porque la fecundidad es mucho más amplia que incluso que solo el ciclo y tal, pero qué distinto sería todo, ¿no? Y que realmente no tenga que pasar algo o que tenga que, no sé, o sea, que se vea de una manera tan negativa cuando si pudiéramos, o sobre todo con miedo, ¿no? Si pudiéramos ver las cosas desde esa perspectiva mucho más sana, mucho más positiva, propositiva también y de un empoderamiento real y positivo de búsqueda de esta verdad y de este bien y de esta belleza también, porque es parte de cómo funciona justamente esta integración de lo que es la mujer, de lo que es el hombre, de su fertilidad y de todo lo demás que viene como por añadidura. Entonces, pucha, qué distintas que serían las cosas, ¿no? Y de qué forma podríamos entender nuestras relaciones interpersonales también, un noviazgo mucho más sano, un matrimonio mucho más libre, un matrimonio mucho más centrado en el amor y en lo importante. Entonces, wow, o sea, Uy, de e verdad incluso una que soltería mucho más podríamos... plena, ¿no? O sea, lo habíamos hablado tú y yo algunas veces, así como más en corto, pero como también, o sea, este desconocimiento o este miedo a la información, al conocimiento, muchas veces nos lleva también a no poder abrazarnos nosotras plenamente. Y entonces, luego, ¿cómo lo vives en plenitud con el otro, ¿no? Justo en un noviazgo, en una relación matrimonial, en lo que sea. Entonces, diste en la clave, o sea, es un conocimiento al servicio del amor buscando el bien, la belleza y la verdad, ¿no? O sea, no es un conocimiento
e insisto, o sea, simplemente biologista o por morbo o porque, no, o sea, es porque es quienes somos, es porque nos ha sido dado. Entonces, yo sí creo, o sea, yo sí creo que Dios nos quiere profundizando en esto para poder abrazarnos más plenamente nosotras mismas y por lo tanto también poder vivir con mucha más plenitud la comunión con los otros. Sí, totalmente, totalmente. Por eso yo cuando te invité te decía, yo, es que este tiene que ser un tema porque a la final, si este es un podcast para mujeres, el ciclo es una parte fundamental de quiénes somos, de nuestra esencia, de nuestro ser mujer, de nuestra feminidad y por ende también todo eso puesto al servicio de las relaciones que tenemos con los demás. Así que me encanta de todo lo que hemos conversado hoy. Yo creo que buscaré la manera de encontrar algún otro tema en el que podamos explayarnos un poco más, porque de verdad, como tú dices, o sea, creo que vale mucho la pena y tenemos que justamente encontrar estos espacios para que más personas se enteren. Y para cerrar, justamente quería pedirte eso, o sea, si es que alguna persona nos escuchó y se quedó así como, ¿what? ¿Y yo por qué no sabía eso? Quiero saber más, quiero entender, o sea, qué recursos o de qué manera les recomiendas tú, o sea, cómo pueden empezar a, como a entender mejor esto de lo que les hemos hablado hoy. Pues mira, yo creo que definitivamente para cualquiera que le haya brincado el tema médico, o sea, que diga, creo que yo tengo algo, pero entonces tal, o sea, yo diría, sin duda, busquen a los doctores NAPRO. Ellos pueden encontrarlos buscando clínicas NAPRO, así, NAPRO, en Google. Y sobre todo está la clínica napro.com, que es la página de los que están en Puebla, muy cerca de mí, pero que tratan internacionalmente, ¿no? Entonces tratan pacientes de todo el mundo, de todos lados, y a menos que tenga que haber una intervención, pues ya de una cirugía, o sea, puede ser a distancia. Entonces, para temas ginecológicos, yo no dudaría en hablar de la clínica NAPRO, sobre todo, bueno, ellos tres de Puebla, está ya abriéndose la Ciudad de México, entonces próximamente también va a ser muy fácil pasar su contacto. Y para todas las que digan, yo quiero conocer mi ciclo, yo quiero, o sea, más de esto, definitivamente las invitaré a buscar en Google, o sea, Fertility Care Centers of America o Fertility Care Centers of México, literal, o centros de Fertility Care en México o en Perú o si ponen América, pues te salen básicamente pues, todos los de América, ¿no? Entonces realmente es muy fácil ir a la página y buscar de tu país, de dónde eres, ¿no? Dónde hay una practitioner, dónde puede haber una instructora y también hay muchísimas cuentas de Instagram. Realmente, si tú pones en Instagram Creighton Model, te van a salir cientos de cuentas de personas de todo el mundo que se dedican a enseñar el sistema y a compartir también información sobre él, o sea, sobre el sistema, bueno, sobre el ciclo menstrual, sobre el sistema Creighton, sobre todas estas cosas. Entonces, sí creo que es algo que cada mujer debería hacer ya, debería hacer hoy. Entonces yo las invito mucho a, pues, darse esas buscaditas en Google y poder encontrar un practitioner. Genial, igual yo voy a tratar de poner como todos estos enlaces que nos acabas de mencionar en la descripción para que la gente igual cuando vaya y escuche en Spotify o en las otras plataformas o en YouTube, que también vamos a poner este video de lo que fue esta conversación, entonces para que ahí también puedan encontrar con mayor facilidad. Eso, Jos, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, por ser parte de Auténtica. Ya sabes tú que siempre fuiste parte desde el inicio y de corazón te agradezco por darte este tiempo porque yo sé bueno, en diciembre con todas las ocupaciones, además de todo el tema personal, sé que hiciste el esfuerzo y te agradezco mucho y estoy segura de que todas las personas que escuchen van a estar felices de haberte podido escuchar justo antes de cerrar el año para empezar con pie derecho el 2022. No, hombre, muchísimas gracias a ti y de verdad, cuando quieras, yo feliz aquí de compartir, de seguir profundizando en estos temas. Te agradezco muchísimo la invitación y pues ahí seguimos trabajando juntas en la misión. Así es, muchísimas gracias Dios, un abrazo y a todos también les mando un abrazo enorme, no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Catholic Link, en mi perfil personal también para enterarse un poco de quiénes van a ser las personas que están invitadas, ya ven que tenemos invitados de lujo como la de hoy, así
que bueno, les invito a seguirnos y nos vemos en 15 días. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bye.